Buenas tardes. Hoy estaremos hablando respecto al concepto y función del derecho penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ir hablando un poco del concepto que tenemos. Bueno, el concepto que tenemos sobre el derecho penal, que es una rama de la ciencia jurídica, que se ocupa del desarrollo de la dogmática como sustento de su desarrollo para su implementación, tanto en leyes positivas que regularán la conducta humana, así como del estudio de la sanción penal. Porque es muy importante, porque cuando hablamos de derecho penal, hablamos de regulación de conducta del ser humano y también el estudio de la sanción y la aplicabilidad de la sanción. Bueno, más allá de lo que la definición estándar resulta tan obvio que su incidencia en la vida ciudadana es decisiva para poder emitir una opinión sobre si es que se trata un concepto democrático incorporado por el Estado o que por lo contrario existe una inclinación hacia lo autoritarismo. Bueno, vamos a ver si es que el derecho penal es realmente democrático, en la cual versa principios democráticos o es una forma en que el Estado avasalla los derechos de los ciudadanos atropellando ciertas libertades y ciertos derechos garantizados por la Constitución misma. Bueno, por ejemplo, el principio de la legalidad es muy importante porque es donde se apoya y donde descansa cualquier ordenamiento jurídico que respeta las libertades individuales. ¿Por qué principio de legalidad? Más todavía dentro de lo que es el ámbito penal. Porque toda conducta típica tiene que estar muy bien descrito dentro del ámbito penal. Ya por el principio mismo constitucional que nadie puede ser sancionado por una conducta que no está tipificada dentro de la legislación. Por lo tanto, es muy importante que se observe el principio de legalidad por la cual se está sustentando todo nuestro derecho penal vigente. Bueno, interminable resulta la discusión cuál es la función que cumple el derecho penal en la vida social. Por un lado, lo obvio, establecer conductas punibles en las leyes penales, como el Código Penal, derecho penal en sentido objetivo. ¿Qué es lo que vamos a castigar? ¿Cuáles son las conductas? Porque ni todas las conductas son castigables. Ciertas conductas que infieren de una forma negativa en la sociedad es lo que se puede castigar. Y por el otro es limitar el derecho sancionador del Estado, el derecho penal en sentido subjetivo. O sea que, por más que el Estado tenga el derecho sancionador, el Estado mismo no puede simplemente aplicar sanción que no estén dentro del derecho penal, que no estén resguardados, sustentando por el principio de legalidad. Bueno, vemos por ejemplo, cuando hablamos de derecho penal, una de las aristas de la discusión es el ius puniendi, que es el derecho sancionador, el derecho que el Estado tiene de castigar ciertos hechos punitivos. ¿Qué sería castigar a alguien por un hecho antijurídico? Antijurídico sería que no tienen forma de justificar esa conducta, porque hay ciertas conductas que tienen causa de justificación. Por ejemplo, podemos nombrar lo que es la legítima defensa. Bueno, ese derecho está limitado por la Constitución Nacional y por las leyes penales. Porque en la Constitución, artículo 17 del debido proceso, de ahí se va desencadenando todo lo que es nuestro derecho penal. En este sentido, las normas regulan el poder del Estado, en otras palabras, hasta dónde puede llegar su derecho sancionador y
cómo debe ejercerlo, porque no puede ejercer de cualquier forma, por así decirlo, de forma arbitraria. Estas apreciaciones conducen necesariamente a una conclusión. El Estado, como titular derecho de castigar, no puede hacerlo de cualquier manera, de lo contrario se trataría de un Estado que atenta contra los más elementales derechos humanos considerados en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales. Por eso es muy importante. El Estado no puede simplemente castigar sin que haya una conducta previamente típica y que esa conducta típica tenga una sanción. Yo no puedo tipificar una conducta, pero sin imponer una sanción. Al par que yo voy tipificando una conducta, voy poniendo los requisitos para que actúe dentro de lo que es el derecho penal y al par también voy creando la sanción. Yo no puedo simplemente como Estado poner una conducta típica antijurídica sin causa de justificación, pero no la sanción. La sanción ya tiene que estar previo establecido igual que la tipificación, porque eso daría, sin esos previos requisitos, el principio de la legalidad. El Estado actuaría de forma despótica y simplemente castigaría sin que la persona misma sepa del por qué se le castigó.